Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí en este programa que se llama El Tequila en el Comercio Internacional. Estamos transmitiendo desde nuestras instalaciones del Consejo Regulador del Tequila, desde Zapopan, Jalisco, para el mundo entero. Si ustedes gustan conectarse a nuestras redes sociales para efecto de, si tienen algún comentario, alguna duda, algo que quieran aportar acerca del tema, nuestras redes sociales están abiertas en este momento. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema que seguramente, bueno, pues a finales de este año y a principios del año que entra va a ser un tema de mucho uso, ya que, bueno, pues vamos a hablar acerca de la clasificación de las mercancías. Como ustedes saben, existe un sistema internacional de clasificación que es el sistema armonizado, el cual, bueno, nació el 1 de enero de 1988 y que es operado por la Organización Mundial de Aduanas. Este sistema armonizado México lo adoptó el 31 de diciembre del mismo año, de 1988, y pues bueno, eso conlleva que México firmó un convenio entre el gobierno de México y lo que viene siendo la Organización Mundial de Aduanas, y conlleva de que hay ciertas reglas que se tienen que respetar, ciertos criterios, etcétera, y pues bueno, cada 5 años se llega a actualizar este sistema, y pues a partir de este año llegó la sexta enmienda, el sexto cambio, y fue decisión por parte del Ejecutivo Federal que la Secretaría de Economía decidió actualizar el sistema armonizado mexicano, mexicano por medio de la tarifa de los impuestos generales de importación y de exportación, y de ese tema de la clasificación arancelaria de las mercancías, enfocando un poquito las bebidas alcohólicas y además hablando acerca de lo que viene y de lo que está haciendo el Consejo Regulador del Tequila, pues vamos a hablar durante este programa. Y para este programa tenemos como invitados a licenciado al maestro Ezio René Pedrazzini, que es director de operaciones de Argon Global Trade, y aparte tenemos aquí a Rubén Alcántar, que es el director de jurídico y compliance de la misma firma de expertos en comercio exterior. Bienvenidos, qué bueno que nos están acompañando. Este tema, como ustedes saben, pues tiene por ahí, es muy importante en materia de comercio exterior, porque resulta de que de una clasificación arancelaria, de una fracción arancelaria bien hecha o, no, o mal hecha, bueno, pues se desprenden pues desde consecuencias jurídicas, consecuencias operativas, el cumplimiento de pago de contribuciones, el cumplimiento de regulaciones no arancelarias, en fin, es un tema que, bueno, pues vamos aquí a desmenuzar poco a poco, así que les invitamos a que estén con nosotros en este programa. Maestro René Ezio Pedrazzini, bienvenido. A ver, muchas gracias por invitarnos nuevamente. No, gracias por acompañarnos como siempre, aquí es un placer que estén con nosotros. Y pues bueno, a ver René, platícanos un poquito acerca de lo que viene siendo la clasificación arancelaria. Bueno, sí, la clasificación arancelaria como tal es un código alfanumérico que determina en primera instancia si va a pagar impuestos o no la mercancía a su importación o a la exportación. También nos va a dar el tema de si debemos de cumplir con regulaciones o restricciones no arancelarias. ¿Qué son estos datos? Regulaciones o restricciones no arancelarias son medidas de seguridad que impone el gobierno federal para proteger la industria, tanto a nivel, puede ser seguridad nacional, puede ser temas de salud ambiental, y todo esto lo vamos a determinar con la fracción arancelaria, que es un código a 8 dígitos, que nos marca exactamente qué es lo que debemos de estar cumpliendo. Entonces, en ese sentido, digamos, el maestro René ha mencionado algo muy importante, cuestiones de seguridad y cuestiones de salud. Teniendo la fracción arancelaria que mencionas de 8 dígitos, que actualmente está a 8 dígitos, así es. Se desprenden por ahí pues varias regulaciones que no estamos hablando, en este momento no estamos hablando de impuestos, estamos hablando de regulaciones no arancelarias. Y para efectos legales, no arancelarias, y enfocándolo al tequila, pudiéramos decir el cumplimiento de normas oficiales mexicanas. Exactamente. Por ejemplo, en el tema del tequila tenemos la NOM 006, que nos habla de especificaciones que debe cumplir el producto para poder ser categorizado como un producto apto para exportar, que te cumple con los niveles. Fíjate, René, que lo que tú mencionas, ese tema de las regulaciones no arancelarias, es un tema que ha creado cada vez más, pues, llamémoslo un poquito más de ruido en materia de comercio exterior, y eso fue a partir del año 2001, a partir de los atentados. Bueno, pues la serie de regulaciones no arancelarias ha creado, digamos, ahí en cierto momento, pues su importancia tal, hablando de las normas oficiales mexicanas, porque el incumplimiento de las normas oficiales mexicanas en materia aduanera, jurídico, a ver, ¿qué nos puedes decir? ¿Qué tal? Un saludo para todos. Precisamente las consecuencias legales son variadas, no nada más son multas que da el SAT, sino que también son consecuencias pueden causar un embargo de las mercancías. Un PAMA. Un PAMA, exactamente. Eso a consecuencia de qué?
el cambio, si la autoridad determina el cambio de la fracción arancelaria, por consecuencia, si la nueva fracción arancelaria que ellos dicen que clasifica la mercancía debe de cumplir con una regulación o restricción arancelaria y no se cumplió porque con la que se introdujo no la tenía, entonces ¿qué pasa? Como consecuencia hay un embargo de las mercancías y no queda ahí, sino que ese embargo que es provisional se puede volver definitivo y a su vez puede generar consecuencias también de omisión de contribuciones, ya que el cambio de fracción arancelaria puede ser que haya omitido algunas contribuciones, como puede ser el Impuesto General de Importación, el IEPS, el DTA, el IVA, y cada uno de ellos tiene su consecuencia en su multa. A su vez también una multa hasta del 100% del valor de las mercancías. Del 100%, sobre las mercancías que estuvieran en ese momento, digamos, detenidas por parte de la autoridad por consecuencia del incumplimiento de esas regulaciones. Es correcto. Y no queda ahí. Inclusive puede ser causal de baja de padrón. Ya estamos hablando de una consecuencia que, efecto dominó. Exacto. Si los bajan del padrón ya no pueden exportar, no pueden importar hasta que aclaren esa situación. Sí. Perfecto, Rubén. Fíjate, nomás para los que están atrás de pantalla, si ustedes quieren conocer un poquito más de las regulaciones no arancelarias, dónde viene, cuáles son, ustedes lo pueden checar en la Ley de Comercio Exterior, en los artículos 15 y 16 de la Ley de Comercio Exterior. Por ahí el 15 es para la exportación, el 15 es para la importación. Ahí a detalle viene el porqué y cuáles son las regulaciones no arancelarias que se deben de cumplir. Y pues esto se derivado de una clasificación arancelaria, por eso mencionaba que en materia de comercio exterior, la clasificación arancelaria viene siendo parte medular de la carrera. Así es, ya que esta determina el arancel con el cual se va a importar, pero no queda ahí, sino todos los demás impuestos y regulaciones que debe de cumplir. Un cambio en esto significa no nomás responsabilidades jurídicas para el contribuyente, o el importador, o el exportador, sino también para la agente aduanal, ya que también puede ser una causa de cancelación de su patente o de suspensión, dependiendo del grado de esta. Sí, esto de cuando hablamos de jurídico, que vamos a hablar un poquito más adelante a detalle, es cuando vemos realmente qué tan importante es la clasificación arancelaria. Volviendo un poquito atrás para quienes no conozcan lo que viene siendo el sistema armonizado, que México adoptó el 31 de diciembre de 1988, bueno, pues este sistema lo adoptaron todos los países miembros de la OMA y de la OMC. Y pues este sistema dice, ¿sabes una cosa? Reglas internacionales, los primeros 6 dígitos de la fracción arancelaria, como ustedes saben, en este momento la fracción arancelaria es de 8 dígitos. Los primeros 2 dígitos viene siendo el capítulo, el tercero y el cuarto la partida, el quinto y el sexto la subpartida. Todos los países miembros de la OMA y de la OMC debemos de respetar, de mantener siempre los mismos primeros 6 dígitos. Entonces aquí y en China, en Timbuktu, en Rusia, el capítulo 22 con el cual empieza el tequila, pues estamos hablando de bebidas alcohólicas. Sí. Y pues bueno, este sistema, para quien está atrás de pantalla, un poquito nada más de hacerlo para saber de qué estamos hablando, pues tiene sus reglas. Resulta de que si tienes problemas en la clasificación de las mercancías, pues tenemos que utilizar las 6 reglas generales. La primera regla, René, a ver, ayúdanos. Bueno, sí, existen 6 reglas generales y 10 reglas complementarias. Ahorita lo que platicabas, Octavio. Sí, exactamente. Las 10 reglas complementarias son aplicadas a nivel mundial para todas las tarifas o los códigos alfanuméricos que existen. Sí, y las 6 reglas generales. En México tenemos, las 6 reglas, que son, la primera nos dice que debemos de aplicar la clasificación dependiendo de la composición de a la aplicación del texto legal que dice la propia tarifa. Para poder identificar primero, por ejemplo, si tenemos una botella de agua, debemos de encontrar el texto que habla de una botella, y ya después podremos ver si es para contener agua, para contener algún otro producto, y de ahí debemos ir desglosando las demás reglas para poder determinar si es por su uso, por sus características de composición, o qué materiales se están tomando en cuenta para poder aplicar la clasificación arancelaria. Lo que mencionas es muy importante, porque esas 6 reglas, las 6 reglas generales, son de aplicación universal y solamente se aplican, digamos, ¿cómo aplicar las 6 reglas generales? Pues de forma consecutiva. Para quienes no saben clasificar mercancías, pues de la 1 a la 2, de la 2 a la 3 y así hasta llegar a la 6. Y pues es muy importante saber qué son. Por ejemplo, lo que mencionaba aquí maestro René, era de que la primera regla dice que los textos de los capítulos y de las secciones, pues son de referencia, son muy importantes.
Más sin embargo, no hay que olvidar que lo que le da un valor legal a las fracciones arancelarias, pues podrían ser las notas legales o las notas explicativas o las partidas de estas mismas, o sea, el segundo y el tercer dígito, para efectos de poder entender, sacar una clasificación arancelaria. Siempre hay un ejemplo. Y vamos a hacer un poquito quizás de lo que viene siendo las bebidas alcohólicas, pero por ejemplo, si vamos a importar, el sistema armonizado tiene 97 capítulos, cada país puede adoptar uno o dos más, México adoptó uno más, que es el capítulo 98, pero hablando, digamos, acerca de comercio exterior, el capítulo número 1 habla sobre animales vivos. Así es. Y la regla 1 es tan simple, por ejemplo, si vamos a importar un tigre, un elefante y una jirafa, pero lo vamos a utilizar para efectos de circos o de zoológicos, pues todo el mundo pensaríamos que por el texto, como dice animales vivos, ahí van a ir. Pero hay una nota legal, que es la nota legal número 1, que dice, ¿sabes una cosa? Si van a ser para efectos de circos o de exhibición, pues no van a ir en el capítulo número 1, sino los brincas al capítulo 95, donde van prácticamente, ahí clasificamos los juguetes y los mercancías de exhibición, y se clasifica como mercancías de exhibición. Entonces aquí la regla número 1 tan siempre nos dice de que el aspecto legal, el fundamento legal, lo dio la nota legal del capítulo. Entonces por eso es muy importante tener como referencia, como mencionas, el texto el título del capítulo, pero siempre hay que leer las notas legales. El capítulo 22, señores, capítulo 22, bebidas alcohólicas, no hay que olvidarlo. Bien. Creo que estamos hablando un poquito ya de las reglas, pero de forma general, bueno, estas reglas tratan, por ejemplo, artículos incompletos, sin montar, desmontados, que sería la regla número 2, la regla número 3, cuando viene artículos mezclados o no. Sí, dependiendo, por ejemplo, también un caso muy común que se pone cuando estamos en el tema de práctica de cómo clasificar un juego de geometría. Podría clasificarse una regla, un compás, un transportador y demás, pero lo que tenemos que hacer y tomar en cuenta de conformidad con las reglas, las tres, es el que esté más cercano de la última fracción arancelaria, que es lo que nos va a dar la clasificación de un juego. Tenemos que tomar en cuenta mucho todas las notas legales que tú comentas, Octavio, para poder determinar una correcta clasificación arancelaria, porque dentro del mismo capítulo puede haber una exclusión a algún componente de la mercancía que estamos queriendo importar o exportar para poder determinar bien su código arancelario que le corresponde. Lo que menciona René es muy importante, no olvidarlo, exclusión, las notas legales o te incluyen, te excluyen o te dan una definición un poquito más de lo que va. De esto vamos a seguir hablando aquí en el Tequila en Comercio Internacional, estamos desde Guadalajara en vivo para todo el mundo. Regresamos enseguida. En el comercio internacional, les invitamos por favor a que consulten nuestras redes sociales si tienen alguna duda, algún comentario, algo que quieran comentar aquí con nuestros expertos en comercio exterior, pues estamos ahorita con las redes sociales abiertas, nuestro teléfono 01800-710-969 igualmente está abierto para ustedes. Y pues bueno, regresando al tema, estamos hablando acerca de la clasificación arancelaria, del sistema armonizado. Y pues bueno, ahorita para quienes no saben, están atrás de sus pantallas viendo este tema, dicen pues ¿para qué sirve esta clasificación arancelaria? Pues es muy simple, fíjense nada más, pues todo lo que ustedes vean, absolutamente todo lo que ustedes vean en materia de sus ojos, todo es susceptible de importación o de exportarse. Y pues bueno, no es lo mismo, no es lo mismo, o más que todo es importante clasificarlos para que no importando el idioma, no importando la distancia, la cultura, el sistema político, etcétera, pues se pueda clasificar. Hay un ejercicio muy claro que, digamos, uno está en las universidades y le dice a los alumnos, defíname qué es un calzón. Entonces, uno nada más repite una sola vez esa palabra y uno se empiezan a hablar que es una prenda íntima, que con encajes, sin encajes, etcétera. Y pues prácticamente lo que estamos hablando es de un alimento italiano. Entonces, simulando, digamos, que cada alumno viene siendo un país, pues imagínense cuando estamos hablando a nivel país y a nivel distancia, a nivel escultura, pues para evitar ese tipo de conflictos y de que yo creí, me lo imaginé, pensé y supuse que era la mercancía tal, y evitar ese tipo de consecuencias jurídicas que aquí el licenciado Rubén nos platicaba, pues por eso está el sistema armonizado. Con esto, con puro número, nos evitamos cualquier tipo de conflicto. Así es. René, otra vez vamos a hablar, ¿qué te parece si hablamos de la estructura del sistema armonizado? Para quien no sabe, a través de pantallas. Sí, bueno, la estructura del sistema armonizado, o hablando de lo que es la tarifa, se compone de 97 capítulos, en México son 98, que es, primero, para poder armar un código alfanumérico, una fracción arancelaria, es
capítulo que me van a hablar de los primeros 2 dígitos de ese producto que estoy queriendo clasificar. Estos capítulos van de lo simple hasta lo complejo, desde animales vivos, luego tipo de animales que existen acuáticos o terrestres o aéreos, hasta llegar a las obras de arte, hasta las obras de arte, que es en el último capítulo de lo que es la tarifa. Los siguientes 2 dígitos me hablan de lo que es la partida de la mercancía. Aquí en la partida empezamos a desdoblar el producto para poder identificar un poquito mejor de qué estamos hablando. Ahorita lo que tú platicabas, también un calzón puede ser un alimento o puede ser una prenda de vestir, que aquí y es dependiendo muy de la prenda de vestir, es la fracción también. El tema de textiles es muy complejo. Lo que son textiles y calzado y químicos son de los temas más complejos en el tema de clasificación arancelaria, así como el de juguetes. El juguete también es un tema muy revisado por la autoridad para poder determinar una fracción arancelaria. Los primeros 4 dígitos me hablan de la partida, ya más o menos hacia dónde me estoy dirigiendo, qué es lo que quiero clasificar. Después vienen otros 2 que ya me van a dar una subpartida, que es a 6 dígitos. Ahí estamos hablando de ya casi llegar al punto de la clasificación del producto. Hasta aquí, que es a nivel general y a nivel global, tenemos que tener ya casi identificado la mercancía que queremos mover a través de las aduanas, porque como bien lo dices, todos los países que somos miembros del sistema armonizado debemos de cumplir esta regla. 6 dígitos, nuestros productos se pueden identificar. Ya de ahí en más, a 8 o a 10 dígitos, como es el caso de algunos otros países, es para dar especificaciones técnicas del producto, para poder saber qué es lo que debemos de cumplir por temas internos de cada país. Y es muy importante también como recomendación, no nada más a nivel México, sino a nivel general, de cómo clasificar mercancías por temas de idiomas. Debemos de partir primero tal vez de un diccionario, para conocer también las variables que hay en el idioma. Por ejemplo, si estamos hablando en Venezuela de unas chanclas, que aquí las conocemos como unas sandalias, allá se les conoce como unas cholas. Entonces aquí cholo es una persona, o como el chocle, que es el elote, en otros países aquí viene siendo el maíz. Debemos de conocer también ese tema del habla o de cómo es de que ellos le dan el nombre a cada uno de los productos. Fíjate, René, lo que tú mencionas es muy importante, porque el sistema armonizado permite de que cada país tropicalice a su idioma, pero sin perder el fundamento, la esencia principal. Entonces, imagínense, si con el español tenemos problemas aquí en México, imagínate cuando hablamos con el español de otros países. Lo que mencionas es muy importante. Por eso, como menciona René, los primeros 6 dígitos es muy importante. Por ejemplo, 220890. 220890 estamos hablando de cómo inicia la fracción arancelaria del tequila. 22089003, México, sería la exportación del tequila. 22089050, 00, Estados Unidos. 22089074, Unión Europea. 22089010, Panamá. 01 terminación sería Canadá, etcétera. Entonces, pero lo importante, digamos, 220890 siempre lo vamos a escuchar. Por eso es muy importante, digamos, si ustedes exportan tequila, por favor, checar que su cliente siempre utilice 220890 nada más para efectos de seguridad, de que la operación, pues así como inicia, concluya para efectos de clasificación arancelaria. Interesante lo que mencionas, René. Y además, algo que por ahí creo que es importante mencionar es de que el sistema armonizado, bueno, pues se respeta, pero por ejemplo mencionabas, Taiwán maneja 11 dígitos, imagínate, la presión arancelaria 11 dígitos. Y México ya está ahorita actualizando el sistema para desdoblarlo a 10 dígitos. Y ya son tantos los productos que existen que son insuficientes los 8 dígitos de fracciones arancelarias. Sí, ya son tantos. Y además muchas están en desusos también, por eso es que la necesidad de hacer una revisión profunda de esta tarifa. Sí, estaba leyendo por ahí, digamos, la nueva actualización del sistema armonizado, decía que había más de 100, no más de 1000 fracciones arancelarias en desuso, que prácticamente se han emitido para efectos estadísticos, no para efectos tributarios. Entonces, bueno, pues aprovechando, digamos, de este cambio, pues en el próximo bloque vamos a hablar acerca de la actualización. Rubén, ahora que tienes ahorita el teléfono, hazme un favor, el micrófono, también tienes el teléfono, sí. El micrófono, acerca del sistema armonizado en materia aduanera, digamos,
ya sé que yo tengo que exportar y bueno, para la industria tequilera pues no nada más es tequila, estamos hablando de botellas, estamos hablando de etiquetas, estamos hablando de cajas, de material de empaque, hasta de los souvenirs, que shakers, que llaveros, que vasitos, etcétera. Pero aquí hay una pregunta y quiero que me ayudes con lo siguiente. Por ejemplo, si yo como importador de un producto X o exportador de un producto X tengo dudas entre una fracción arancelaria A y una fracción arancelaria B, ¿cuál es la recomendación por parte de ustedes para efectos de poder, y que tengo que hacer la importación o la exportación porque se me acaba la materia prima? O sea, estamos hablando de un nivel de que tengo que hacer la operación, pero no sé si es la A o la B. ¿Cuáles alternativas tengo yo como importador y exportador para que no tenga ningún problema a futuro, que la autoridad sepa de esta situación? A ver, platícanos un poquito de esto. Mira, hay una posibilidad precisamente para tener la certeza de la fracción arancelaria que le corresponde a dicha mercancía. Si tú tienes duda entre dos o más fracciones arancelarias que tipifiquen algún tipo de mercancía, entonces tú tienes la posibilidad de realizar un procedimiento, que es un trámite que puedes hacer ante el SAT y que el mismo Servicio de Administración Tributaria, dependiente de Secretaría de Hacienda, puede realizar un estudio a tu mercancía, le mandas una muestra y esa muestra la analizan en el laboratorio de aduanas que pertenece al propio SAT, al propio gobierno. El dictamen que emite, entonces sobre ese ellos toman una junta entre los expertos, evalúan las fracciones arancelarias que tú propones, que son las adecuadas, y ellos te dicen, esta es la adecuada. Una vez que tú tengas esa, es una resolución tal cual, y la fuerza de una resolución te sirve con efectos para cualquier aduana. Tú llegas, la presentas y no vas a tener ningún problema ya legal porque tú tienes la certeza de que tu fracción arancelaria corresponde a tu mercancía y no habrá consecuencias legales por consecuencia. Tampoco ni al agente aduanal ni al contribuyente. Eso que mencionas es muy importante. Hay algo que se maneja mucho aquí en el argot de comercio exterior, que si estás en esa situación de la A o la B, dices, y no sabes cuál, pues utiliza la que mayores regulaciones arancelarias o no arancelarias tengas que cumplir. Es correcto. Eso Sí. es lo que se dice, a ver qué Sí, opinas. a veces tenemos la necesidad de hacer la importación inmediatamente porque no podemos parar la operación, ya tenemos al cliente, ya nos está esperando, no lo queremos dejar ir porque a lo mejor se va con otro proveedor. Entonces, ¿qué hacemos? Pues buscamos, si tenemos duda, pero no es duda de más de dos fracciones arancelarias, estamos seguros que en estas dos queda, bueno, entonces podemos analizar cuál contiene más regulaciones arancelarias o la tasa más alta y importarla con la tasa más alta. A la par podemos hacer la consulta y una vez que obtengamos la resolución nos va a decir cuál es la correcta y regularizamos. Pero lo ideal es que hagamos la consulta antes de realizar la importación. Sí, se supone que antes de realizar la importación, antes de realizar el pedimento, pues se tiene que tener certeza acerca de la fracción arancelaria que le corresponde. Rubén mencionaba acerca del Laboratorio Central de Aduanas. Comentarios nada más lo siguiente: el Laboratorio Central de Aduanas está compuesto por 15 laboratorios, ahí se analiza cualquier tipo de mercancía. Está ubicada en la Ciudad de México y el responsable del laboratorio es el ingeniero José Fernando Jarregui Zavala, a quien aprovecho en enviarle un saludo, ingeniero que tiene años y años allí en el Laboratorio Central de Aduanas, y pues hasta que salga el dictamen se podrá tomar como referencia la fracción arancelaria que la autoridad, por así que dictamine que es la indicada. Sí. Pero en ese momento digamos que tengo la papa caliente de que la importación o la exportación la tengo que realizar, por la causa que sea, pues como dijo aquí el licenciado Rubén, pues utiliza aquella fracción arancelaria que mayores regulaciones tenga que cumplir. Más vale que haya cumplido y no se haya necesitado a que haya hecho una importación o exportación sin haber cumplido, porque imagínense nada más que hayas evadido por ahí impuestos o alguna regulación arancelaria, pues ya lo mencionabas, hasta un PAMA te puedes merecer, entonces eso es muy importante. Sí, una cosa también importante que me gustaría dejar aquí precedente y ojalá nuestras autoridades o por parte del Congreso algún día haga alguna modificación, es en el aspecto de que se haga válida tanto una consulta mexicana como en el extranjero. Sabemos que en Estados Unidos también realizan estas consultas, entonces el importador aquí tiene que pagar por su consulta, por su laboratorio, y allá tiene que pagar por otro. Entonces, ¿por qué no homologarlos y hacer el reconocimiento mutuo? Que eso también sería parte de ahora con las negociaciones del TLC, que sería un punto a tomar. Sería interesante, digamos, acerca, digamos, de la operación aduanera, de que, como tú dices, que
que los resultados de análisis que emite el gobierno, que emite la aduana, sean válidos por parte del país destino. Sí, Pues comentarte de que prácticamente en las reuniones que se han celebrado últimamente por parte de la OMA, pues muchos de los puntos es eso, homologar procedimientos, y pues no suena mal, digamos, sería bueno para efectos legales. Entiendo que existen convenios entre Aduana México y otros países, y va enfocado mucho en eso, y son parte de los acuerdos que se toman, digamos, de que lo que se exporta sea igualmente lo que se importa, para evitar lo que es el fraude aduanero, la subvaluación de las mercancías, la evasión de todo ese tipo de regulaciones arancelarias y no arancelarias. Es decir, que se exporte como gato y que se importe como liebre, o como se tenga que decirse, ¿verdad? Hay otro punto también aquí, como consecuencias legales que existen de la fracción arancelaria, de una indebida clasificación arancelaria, que es la cuestión ahora con demostrar la procedencia de los recursos que sean lícitos, ya que hay algunos sectores sensibles, y estos sectores sensibles tienen que dar avisos al SAT. Si no se da ese aviso puede tener multas de millones de pesos. ¿Te parece bien si hablamos esto después del corte? Soy interesante. Claro que sí. Estamos hablando, digamos, de la procedencia del dinero lavado, etcétera, ¿verdad? Es correcto. Bien, regresamos enseguida. Estamos aquí en el Tequila en el Comercio Internacional. Muy importante comentarles que la semana que entra, en nuestra próxima edición, cumplimos 7 años como Consejo Regulador del Tequila, transmitiendo este programa de forma regular, 7 años, y transmitiremos en vivo por Face Live. Estamos aquí y regresamos enseguida en el Tequila en el Comercio Internacional. Hola, ¿qué tal? Estamos aquí de vuelta en el Tequila en el Comercio Internacional. No olviden, por favor, consultar nuestras redes sociales. Tenemos una pregunta que nos está haciendo el auditorio. Esta pregunta es acerca de... Hablaba algo acerca de la ley de antilavado, sí. Pero ¿qué te parece? Esa ahorita me la contestas, claro, ahorita sí. la saco al aire. Pero también había otra pregunta que es muy importante que nos hicieron. Y la pregunta es, nos pregunta nuestro amigo José Varela, de que ¿quién es el responsable de una exacta o mala clasificación de las mercancías? ¿Quién es el responsable ante la autoridad de tener una fracción arancelaria bien clasificada, bien hecha, y qué no se puede decir, digamos, que sea responsable por parte de quien tenga que hacerlo para efectos de la clasificación? Mira, Octavio, en primera instancia el responsable de clasificar es el agente aduanal. El agente aduanal. Sí, conforme al artículo 54 de la ley aduanera, es el responsable de clasificar, ya que él es el experto. Se supone que es el experto operativo. Y para eso el artículo 42 de la propia ley aduanera lo faculta para examinar la mercancía. Que estamos hablando del aviso previo. Así es correcto. Del aviso previo. El aviso previo, y verificar que efectivamente estén. Ahora, ¿esto genera responsabilidades al agente aduanal? Claro que sí, pero siempre hay excluyentes. ¿Y cuál es la excluyente? Bueno, si hay una indebida clasificación arancelaria, el primeramente responsable es el agente aduanal, pero si a él no se le proporcionó toda la documentación necesaria para que él tuviera conocimiento de la mercancía, entonces ahí lo dejas por una parte ciega y él clasifica con lo que tiene a la vista. Muchas veces se llama la carta de encomienda, digamos, que viene siendo la carta de instrucciones. Es correcto. Si en esa carta de instrucciones yo como exportador e importador digo, vas a clasificar esta mercancía con esta fracción arancelaria, pero tú como agente aduanal dices, esta no la es, entonces aquí ¿qué se tiene que hacer, digamos? Aquí quizás sea la intención, aquí René, si nos puedes apoyar con la respuesta, porque mi intención a lo mejor es esta fracción arancelaria, pues con tal de evadir cualquier regulación, sí, pero claro, tú como agente aduanal, si tú sabes que no es, tú te puedes proteger, ¿no? Y decir por qué estás determinando esa fracción. Estamos hablando aquí de legislación aduanera, que es un punto totalmente legal. Hay obligados, hay responsables de algo, y aquí, o sea, sí, la ley aduanera me dice que la agente aduanal es el responsable de determinar la clasificación arancelaria y del pago de los impuestos. Bueno, determinar el pago de los impuestos que se van a generar. ¿Cómo lo hace? A través de la propia fracción. Pero para poder tener una clasificación certera de lo que hemos estado platicando, que vamos desde lo simple a lo complejo y demás, tenemos que tener en cuenta la ficha técnica del producto. Y muchas veces solamente se manda una foto a la agente aduanal que no es suficiente para determinar
una fracción arancelaria debemos de tener toda la ficha, qué son los componentes que tiene. ¿Qué tiene que tener una ficha técnica? Digamos, características, me imagino, Una que ficha material. técnica, primero, producto, ¿qué es? ¿Qué material lo componen? ¿Cuál va a ser el uso de la mercancía? ¿Con qué fines está importando esa mercancía? Porque me puede determinar la fracción arancelaria si es para uso animal o para uso en humanos, me puede hacer el cambio de la fracción, o por ejemplo también en saborizantes, perdón. La vainilla tiene ciertas regulaciones que los demás saborizantes no tienen, que van en la misma, tal vez hasta en la misma fracción arancelaria, pero debemos de cumplir con una regulación distinta a otro solamente por tratarse de Y esa regulación que tú sabor. hablas es determinante, por ejemplo, el alcohol. También. El alcohol que se utiliza que se importa para uso industrial no paga IEPS, pero el alcohol que se utiliza para la elaboración de ciertas bebidas alcohólicas Claro. sí lo pagan. Entonces es muy importante determinarlo, porque el decir que no, imagínate nada más, y después las ves que siempre sí, pues simplemente el 53% de IEPS Sí, estamos claro, por ahí evadiendo, y pues bueno, pues lo que mencionas es muy importante. Y volvemos a todos, es conjuntar toda la información que debemos de tener y saber exactamente hacia dónde se va a destinar. Y también las mismas notas explicativas nos van a decir qué debemos de hacer con ese producto, por si va a clasificarse como lo que decía hace rato de los animales, si va en la 01 o va en la 95 como un animal de exhibición. Aquí debemos de determinar exactamente hacia dónde nos vamos a dirigir con este producto, porque ahorita lo va a explicar mejor Rubén, pero por ejemplo un 53% de IEPS de un embarque muy muy grande nos puede llevar al tema de defraudación fiscal. Ya no nomás estamos hablando de un embargo de la mercancía o de una posible multa. Si tenemos por ahí defraudación fiscal por más de 1 millón de pesos, no me acuerdo exactamente cuánto es, ahorita tú nos ayudas, pues estamos hablando de vacaciones de 3 a 9 años. Y vacaciones me refiero a estar detenido 9 años sin derecho a fianza, dependiendo qué tan grave sea la omisión del con impuesto. alimentos incluidos. Exactamente. Entonces aquí sí. A ver, Rubén, ahorita ese tema la diarrea también. y más aparte, ¿verdad? Esto que tú mencionas, digamos, de la evasión de impuestos, y después hablamos sobre el lavado de dinero. A ver, platícanos, digamos, el evadir impuestos por una inexacta clasificación, lo que mencionaba aquí René, platícanos un poquito. Sí, mira, ¿cómo comienza esto? Tú importas tu mercancía, le pones una fracción arancelaria y después toma alguna muestra la aduana, levanta un acta de omisiones, y en donde te da a informar que tu fracción arancelaria no fue la correcta. De ahí se genera todo. Resulta que la que para la autoridad es la correcta tiene un arancel más alto. Ahí ya detona la bomba. ¿Qué pasa? Aquí ya hay una omisión de contribuciones. Si el impuesto general de importación es más alto, o de exportación, en el caso de importación, que es el más usado, es más alto, entonces hay una omisión de contribuciones, por lo tanto, no pagaste el IGI. Eso ya te generó una multa, que es la del 178, fracción primera de la ley aduanera, que te dice del 130 al 150% del valor de lo omitido. Ahora bien, no queda ahí la cosa. ¿Qué pasa? Si tú omitiste IGI, también por consecuencia vas a omitir IEPS e IVA, porque para determinar el IEPS y el IVA debes de tomar como base gravable tu valor de la mercancía sumado de tu impuesto general de importación. Al haber una variación, entonces omites por consecuencia en cadena. Es un efecto dominó prácticamente. Es un efecto dominó, y hay una multa por cada impuesto, ¿eh? Hay una multa por el IGI, hay una multa por el DTA, hay una multa por el IVA, que son del 55 al 70% del valor de la mercancía. ¿Eso es qué parte de la Perdón, legislación del impuesto encontramos? omitido? Eso lo encontramos, bueno, para la multa del IGI en el 178 de la ley aduanera, multa del IVA del IEPS en el 76 del Código Fiscal de la Federación, y no queda ahí la cosa, sino que imagínate que esa nueva fracción arancelaria tiene que cumplir con una restricción y regulación arancelaria. Sumémosle un PAMA. Entonces aquí ya la mercancía se embarga precautoriamente. Como no tienes con qué demostrar que cumpliste a la entrada de la mercancía con dicho permiso, por lo tanto, ese embargo se vuelve definitivo y pasa la propiedad al Fisco Federal. Artículo 183A de la ley aduanera. ¿Y quieres que le pongamos un poquito más de sal a la sopa? Claro que sí. ¿Qué te parece? Y si le sumamos de que el SAT le va a poner ojo operativo a todas las operaciones de la empresa, igualmente se lo va a hacer extensivo a la agente aduanal, y aparte el SAT
preocupándose por saber cómo está este contribuyente, iniciará una auditoría de comercio exterior, más lo que resulte. Así es. Nada más. No, y no queda ahí, porque Todavía ya hay entonces... más. Faltó el limón, hay que echarle un poquito de aceite. No, nomás para que siga. ¿Qué es lo que sigue? La regla 133 de las reglas generales de comercio exterior, Los padrones. que nos dice que nos puede bajar del padrón. Nos Los pueden padrones. suspender del padrón de importadores. Entonces, si nos bajan del padrón, Ya estamos. pues no podemos hacer nada prácticamente. Imagínate las consecuencias que te generan se con puede tus hacer más, clientes pero se puede, comerciales. sí. Exactamente. Entonces, no nomás ahí, como comentaba hace rato, la cuestión de los avisos también es muy importante. Ya nada más lo que estamos mencionando de una inexacta clasificación. Una clasificación arancelaria tiene unas consecuencias que, como ustedes están viendo desde aspectos legales, te puedes ir de vacaciones. ¿Cuántos años estamos hablando ahí atrás? 3 a 9 años, pero De esa 3 es la a 9 cuestión, años. que no nomás, o sea, hay sanciones administrativas y también hay sanciones penales, porque aquí ya estamos hablando de una presuntiva de contrabando, de acuerdo al artículo 103 del Código Fiscal, y a su vez puede haber una defraudación fiscal de acuerdo al monto, que es 1.540.350 pesos. Si es mayor la omisión de contribuciones de este monto, entonces ya estamos tipificando en una defraudación fiscal. Y por consecuencia, de 3 a 6 años, a 9 años de prisión. De prisión nada más. Perfecto, y hablando, digamos, acerca de lo que viene siendo esa ley antilavado. Hay sectores sensibles que, digamos, el SAT, el gobierno puso especial atención, ¿no? Bueno, el caso del tequila no es uno de ellos, pero sin embargo hay cuestiones que sí lo son, sobre todo lo que es de mucha cantidad de dinero. Hablamos de obras de arte, aquel que importa obras de arte, bueno, pues no es cualquier persona, es una persona que tiene mucho para invertir y que se usó por mucho tiempo para el lavado de dinero. ¿Qué más? La cuestión de las empresas que se dedican a la construcción o inclusive las que importan insumos para realizar tarjetas de crédito, los plásticos, también todo eso. Hay más ámbitos. Y estos, si eres de ese sector o importas alguna de esas mercancías, el agente aduanal ya está obligado a dar el aviso al SAT. Una vez que está dado el aviso al SAT, tiene que, si no lo da, entonces viene una consecuencia muy grave de hasta 25,000 salarios mínimos. Nada más. Así es. Pues ya escucharon, entonces si van a importar ese tipo de mercancías sensibles, bueno, pues la autoridad seguramente va a investigar de dónde vienen esos recursos. Regresamos enseguida, estamos aquí en el Tequila en el Comercio Internacional. Ahorita este medio para mandar un saludo a los alumnos que estudian clasificación arancelaria en el ITESO. Y pues bueno, regresando a este tema y hablando de lo que viene siendo la clasificación arancelaria, vamos a hablar acerca de las modificaciones de lo que viene. ¿Qué cambios viene? Como mencionábamos, bueno, pues al inicio del programa, el sistema armonizado se modifica cada 5 años. En este año entró la 6ª enmienda y aprovechó, digamos, en esta forma el Gobierno de México por medio del Ejecutivo Federal de hacer una modificación drástica. Y esta modificación drástica pues incluye de que por parte de la Secretaría de Economía pues va a haber una modificación al sistema, a la ley del Impuesto General de Importación y Exportación muy fuerte, empezando por la fracción arancelaria. Al inicio dijimos que ¿cuántos dígitos tiene la fracción arancelaria, René? 8. 8 dígitos, y después mencionabas 10. Así es. El nuevo y el 10º dígito, ¿cómo se va a llamar entonces? Se va a llamar código estadístico. Código se va a desdoblar a estadístico. 10 dígitos la nueva la fracción arancelaria va a seguir siendo a 8 dígitos y ahora se va a llamar código estadístico este tema. ¿Para qué es? Para tener mayor control sobre las mercancías que se están importando o exportando. Aquí vamos a tener una mayor certeza del producto que se está moviendo a través de nuestras aduanas. Fíjate que estaba checando por ahí la página web de la Secretaría de Economía. Importante mencionar que decía que 40% de las fracciones arancelarias que existen no se utilizan y el 60% de las fracciones arancelarias que existen pues prácticamente se han creado para efectos estadísticos. Entonces, aprovechando, digamos, desde el año 2016 hubo por ahí 2 modificaciones, uno en mayo del 2016 y pues bueno, aprovechando la 6ª enmienda, informarles a quienes atrás de las pantallas de que el gobierno decidió, como dijo aquí el maestro René, pues hacer ahora sí que una operación
a corazón profundo de esta ley, porque bueno, pues dice, ¿sabes una cosa? Pues aprovechando, digamos, de que es la actualización, pues vamos a actualizar lo que viene siendo la tarifa. Y la tarifa, para quien ustedes no saben, bueno, pues el proceso es por 5 fases. Les voy a decir la primera fase. La primera fase es la aplicación del sistema armonizado, que prácticamente la Secretaría de Economía dijo, ¿sabes qué? El sistema armonizado lo vamos a seguir utilizando, simplemente pues vamos a quitar por ahí fracciones arancelarias que ya no se utilizan, que son obsoletas, y para eso dijo, ¿sabes una cosa? Pues para aquellas empresas para aquellos importadores y exportadores que manejan una fracción arancelaria que no cumpla, por ejemplo, con un promedio de operaciones de $1 millón al año, pues no va a ser candidato, digamos, a que siga esta fracción. Y aparte, bueno, pues decía que tengan que existir por lo menos 3 importadores o 3 exportadores. Estamos hablando, el tequila pasa esas cantidades y demás, por lo tanto, comentarles también la segunda fase, es que hay una consulta pública. Importante que ustedes sepan que la Secretaría de Economía ha emitido 2 consultas públicas, una la hizo en el 2016, otra la hizo aquí en el 2017, y fue ahí, señores, en donde el Consejo Regulador del Tequila, bueno, pues emitió su opinión. Quiero comentarles aquí a nuestros invitados y a quienes están atrás de pantalla, de que la fracción arancelaria del tequila 2208-9003, aprovechando, digamos, que va a haber un cambio, bueno, pues el Consejo Regulador del Tequila está gestionando con la Secretaría de Economía que la fracción arancelaria se desdoble a 10 dígitos, pero para 2 fracciones arancelarias para el tequila, una que sea para envases menores a 5 litros, o sea, envasado, y la otra va a salir las demás. Significa de que lo que sea mayor de 5 litros, o sea, los graneles, va a ser la fracción arancelaria. Y pues esta consulta pública, ya pasamos a aquella fase, estamos ahorita pasando a la 4ª fase. La 3ª fase, ¿saben también en qué consistió? Consistió en que, pasando estos requisitos, con lo que le mencionaba, $1 millón y más de 3 exportaciones, etcétera, pues tener el respaldo por parte del SAT. Como ustedes saben, el SAT, las aduanas, pues tienen que evaluar si operativamente es viable o no, porque pues, quizás una cosa es lo que diga el particular, la asociación, la confederación, etcétera, que solicite por ahí desdoblar fracciones arancelarias, pero otra cosa es de que operativamente, bueno, pues ese engranaje que se tiene que mover en las aduanas, en la operación aduanera, como lo mencionabas, René, pues sea viable. Y pues bueno, comentarles de que ya obtuvimos por parte de la Secretaría de Hacienda, por parte del SAT, una respuesta favorable a nuestra solicitud, respaldando ante la Secretaría de Economía que las fracciones arancelarias que hemos promovido pues han sido prácticamente respaldadas. Y pues la última fase prácticamente viene siendo el desdoblamiento a nivel de código estadístico, lo que mencionaba René. Entonces, eso es muy importante porque va a pasar 2 fases. Ahora sí que 2 fases. La primera es el cambio estructural que se va a pasar ante el Congreso, y por último el establecimiento de los códigos estadísticos. Sí, es un cambio muy, muy ambicioso. Va a haber un periodo de transición, vamos a tener que tomar en cuenta las fracciones arancelarias que ya estamos utilizando, las nuevas que se van a crear. Va a haber incluso algunas que sí van a cambiar totalmente desde su capítulo por la composición o el uso que se les va a dar. Un ejemplo que ya sabemos dentro de lo que se está trabajando y lo que han cambiado las fracciones arancelarias, por ejemplo, los tripiés que utilizamos para una cámara o para poner cualquier cosa que queramos dejar encima de algo, que se abra, que tenga patitas, un tripié, van a quedar todos en el capítulo 96. Antes había un tripié para una cámara de cine, un tripié para una cámara fotográfica, todas esas situaciones, o el palo de selfies incluso, todo lo que sea un soporte para algo similar a esto va a quedar directamente en el capítulo 96. Eso está público, son de los cambios que se van a estar realizando. De los desdoblamientos también hay que tomar en cuenta que una fracción arancelaria que al día de hoy tenga posibles desdoblamientos, no se les va a generar un impuesto distinto, van a quedarte con el mismo impuesto, pero a lo mejor van a tener una terminación 01, 02, 03 y la máxima es 99, pero también a tema hablando de 10 dígitos, que una sola fracción arancelaria se pueda desdoblar. Otro ejemplo es los camiones de transporte de personal también. Antes era para cierto número de personas que podían transportar. Hoy en día también se van a poder estar desdoblando a si es de diésel, si es un camión eléctrico, si es un camión incluso a gasolina o de gas, es lo que van a poder estar desdoblando en fracciones arancelarias a 10 dígitos.
es similar a lo que tú platicas. Ahorita solamente tenemos la fracción del tequila y estamos buscando tener una fracción de tequila envasado y una fracción de tequila a granel. Es para poder ir determinando qué es lo que se está importando o exportando, pero de manera más detallada. Entonces, sí, a ver, estadística, como mencionas. Es importante mencionarles de que hay algunas fracciones arancelarias que sí se van a desdoblar de 10 dígitos, pero que no van a cambiar su esencia. Por ejemplo, las mercancías prohibidas, las fracciones arancelarias pues se van a desdoblar, pero van a seguir siendo las mercancías prohibidas. El capítulo 98 de la tarifa, Operaciones Especiales México, también pues no va a sufrir cambios estructurales, simplemente se van a desdoblar a 10 dígitos, pero esas no están sujetas todavía a los cambios. Igualmente aquellas regulaciones arancelarias, las regulaciones arancelarias no van a sufrir un cambio, lo que va a sufrir un cambio son las fracciones arancelarias. El impuesto general de importación seguirá siendo el mismo. Si es, por ejemplo, para importar una bebida alcohólica será 20%, pues con la nueva fracción arancelaria 10 dígitos va a ser del mismo 20%. Las regulaciones arancelarias y no arancelarias no van a cambiar. Lo único que va a cambiar es la fracción arancelaria de 10 dígitos. Y pues bueno, este cambio que les menciono es muy importante que ustedes como exportadores, en este caso de tequila, lo vayan tomando muy en cuenta y váyanse por favor informándose muy bien, porque no es lo mismo hacer un ajuste para una empresa pequeña, digamos, ahora en vez de ser 2208-9003, ahora va a ser 2208-90-90-99-01, la que sea, todavía no tenemos la definitiva, pero fíjense que para las empresas grandes que manejan sistemas de compras, que están vinculados con sus clientes internacionales, movimiento de inventarios, etcétera, y que no manejan uno, sino que manejan varios agentes aduanales, etcétera, cuestiones de logística y demás, pues hacer un cambio significa mover los sistemas y a veces esos sistemas no se manejan de un día para otro. Entonces es muy importante, digamos, ustedes que están bajo esos supuestos, que generalmente son las empresas tequileras, en este caso más grandes, que manejan muchísimo volumen, pues tomar sus precauciones, porque quiero pensar la pregunta que sigue, y cuando se dé el cambio, se va a dar el cambio de un día para otro, no se puede dar de un día para otro, porque sería un colapso. Seguramente la Secretaría de Economía y el SAT van a dar una tolerancia, seguramente van a haber reglas de carácter general y reglas generales en materia de comercio exterior que van a darle una tolerancia en tiempo para que de aquí a que se actualizan los acuerdos, porque imagínense los acuerdos de regulaciones no arancelarias, que son 12 acuerdos de regulaciones no arancelarias, pues cada acuerdo tiene fracciones arancelarias a 8 dígitos, entonces actualizar los acuerdos, actualizar la misma tarifa, pues es algo que se va a hacer seguramente de forma, pues, pero es de forma progresiva, así como lo mencionas, René, pero bueno, ya seguramente el Consejo Regulador del Tequila les mantendrá informado. Aquí el objetivo de este programa principalmente es conocer las consecuencias, no nada más es determinar la fracción arancelaria, es determinar el impacto que una fracción arancelaria tiene para la empresa. Ese impacto positivo, bueno, pues lo positivo es de que todas las operaciones tienen un comercio exterior sano, pero no hay que olvidar, por ejemplo, de que puedes tener por ahí una incertidumbre con una operación, que utilizas una fracción arancelaria que todavía no sabes si está bien o está mal, y pues bueno, ¿cuántos años tiene de vida una operación en materia de comercio exterior? Son Bueno, en materia fiscal son 5 años, pero hay cuestiones específicas que se pueden aumentar. Esto es, puede surgir hasta 10 años, o en el caso, acordémonos que el pedimento de importación, en el caso específico, y sus anexos, el pedimento no solo es una declaración fiscal, sino que también sirve para acreditar la legal importación y estancia en el país. Entonces, si tú importaste una máquina o un molino, para en el caso del agave, y este molino, tú tienes pedimento y tiene 15 años y dices, no, pues ya no me lo pueden auditar, adiós, no, porque también te acredita la legal estancia. Entonces, cuando hablamos de activo fijo, debe de ser por toda la vida de la máquina. Y también en el caso de mercancía, en el caso que tú tengas más de 5 años con la mercancía, mientras la tengas, la factura, el pedimento, acredita legal estancia. Sí, al final, lo que mencionas, Rubén, es muy importante. Al final de cuentas, se tiene que comprobar ante la autoridad la legal esencia de las mercancías en territorio nacional, y para ello pues viene siendo el pedimento. Así es. Y pues si es una maquinaria hasta 10 años, así que pues si no la regularizan, queda de forma, pues, de contrabando, de forma irregular en territorio nacional. Embargo, PAMA, limón caso y sal, penal. ya Así todo es. lo que acabamos de decir, ya es un poquito que espanta esto. Bien,
Pues bueno, estamos entonces concluyendo ya este programa, ya estamos en la recta final y pues no tan sin antes invitarles el próximo programa que va a ser el día 4 de septiembre, pues quiero comentarles aquí a nuestros invitados de que vamos a tener un programa especial, será nuestro 7º aniversario como consejo que tenemos este programa y pues vamos a estarlo transmitiendo también por Face Live, a partir de la semana que entra salimos también con Face Live. Y pues a manera de conclusión es de que, señores, si ustedes van a importar y exportar mercancías, por favor asegúrense muy bien que la fracción arancelaria que se está utilizando, que se ha designado por parte de la agente aduanal, estén totalmente de acuerdo, porque al final de cuentas existen responsabilidades solidarias entre importador y exportador y agente aduanal, y las consecuencias son para los dos. Entonces, con respecto a la actualización del sistema armonizado, hablando del tequila, ¿cómo va? Pues recordarles que aquí el Consejo Regulador del Tequila está trabajando de la mano junto con las autoridades para poder tener una fracción arancelaria desdoblada a 2 dígitos. En su momento les avisaremos. Y pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos, Global Trade. Gracias a ti. Por habernos acompañado, Argon Global Trade. Rubén, mil gracias por habernos acompañado. Muchas muy gracias interesante tus puntos de vista de materia legal, materia fiscal. Y aquí mi estimado René Ezio Pedrazzini, también gracias por habernos acompañado. Y pues para quienes están atrás de pantalla, bueno, pues darles nuestro agradecimiento, un agradecimiento para Fausto Favela, nuestro productor, por siempre abrirnos el espacio aquí en el sistema. Y no se olviden, la semana que entra estamos transmitiendo en vivo por Facebook. Estamos aquí en el Tequila, en el Comercio Internacional. Mi nombre es Octavio García, titular de aduanas del Consejo Regulador del Tequila. Y pues nos vemos próximamente. Hasta pronto.